Imaginen que 26 insectos, un poco más grandes que una mosca común, cambiaron el destino de todo un continente. Mataron a cientos de personas, arruinaron a miles de apicultores, pero con el tiempo triplicaron la producción de miel y convirtieron a México en una potencia mielera. Esto no es fantasía, es la historia real de las abejas africanas que fueron liberadas por accidente. Suscríbanse al canal, se va a poner interesante. Año 1957, Brasil. El genetista Warwick Esteban Kerr se enfrenta a una tarea muy compleja. Las abejas melíferas europeas, traídas por los colonizadores a Sudamérica, no se desempeñan bien en el clima tropical. Son perezosas, producen poca miel, se enferman con frecuencia y mueren por el calor. Kerr era un científico brillante con una idea ambiciosa. Decidió cruzar a las dóciles abejas europeas con las salvajes africanas. Las abejas africanas evolucionaron durante millones de años en un entorno con depredadores y parásitos. Son agresivas, resistentes e increíblemente productivas. Kerr trajo de Tanzania 47 reinas africanas y comenzó sus experimentos en la ciudad de Río Claro, en el estado de São Paulo. Cruzaba a las reinas africanas con zánganos europeos, intentando obtener un híbrido ideal que combinara la productividad africana con la tranquilidad europea. El científico fue cuidadoso, comprendía el peligro de las abejas africanas y mantenía a las reinas en colmenas especiales con rejillas, a través de las cuales podían pasar las abejas obreras, pero no las reinas más grandes. Esto se llama rejilla excluidora. Debía prevenir el escape. El 26 de octubre de 1957, un apicultor local que ayudaba a Kerr decidió que las rejillas impedían que las abejas trabajaran. Las quitó de 26 colmenas. Fue un momento fatídico que cambiaría el mapa biológico de dos continentes. 26 reinas africanas escaparon en libertad junto con sus enjambres. Kerr organizó de inmediato una búsqueda, pero solo lograron capturar a una reina. 25 reinas africanas se desvanecieron en las selvas brasileñas y comenzaron su conquista de América. Durante los primeros años parecía que no pasaba nada grave. Las abejas híbridas aparecían aquí y allá, pero su número era reducido. Los científicos esperaban que los genes agresivos se diluyeran en la enorme población de abejas europeas. Pero la naturaleza tenía otros planes. Las abejas africanas resultaron ser increíblemente exitosas. Se reproducían más rápido que las europeas. Sus reinas ponían más huevos y las abejas obreras trabajaban con más intensidad. Lo más importante, desplazaban activamente a las abejas europeas, apoderándose de sus colmenas. El mecanismo de toma de control era cruel y eficaz. Un enjambre africano encontraba una colmena con una familia europea. Las abejas obreras se infiltraban y mataban a la reina europea. Luego, la reina africana llegaba y ocupaba el lugar vacío. En una sola temporada, el carácter de toda la colonia cambiaba por completo. Para 1964, las abejas africanas habían ocupado todo el estado de São Paulo. Para 1970, llegaron al Amazonas. Y para 1980, habían infestado todo Brasil. Avanzaban implacablemente hacia el norte a una velocidad de 300 a 500 kilómetros por año. Junto con la ola de abejas llegaron historias trágicas. En Brasil, la gente comenzó a morir. Granjeros que trabajaban en los campos, niños que jugaban cerca de sus casas, ancianos que simplemente caminaban por la calle. Las abejas africanas atacaban a cualquiera que se acercara a sus nidos. ¿Qué las hacía tan peligrosas? No es por el veneno. El veneno de las abejas africanas es igual al de las europeas. Una abeja no es más peligrosa que la otra. El problema está en la cantidad y el comportamiento. Una familia de abejas europeas, ante una amenaza, envía decenas de defensoras. Una africana envía miles. Se registró un caso en el que una persona recibió 8.000 picaduras en 5 minutos. Una familia europea común no es capaz de movilizar físicamente a tantas abejas. En cambio, en las africanas, toda la colonia actúa como un solo organismo, programado para una defensa total. La velocidad de reacción es simplemente asombrosa. Las abejas europeas necesitan unos 30 segundos para reaccionar a una amenaza.
Las africanas necesitan 3 segundos. La vibración del suelo, un sonido fuerte, un olor penetrante, la ropa oscura, todo esto puede provocar un ataque. Las investigaciones revelaron otro hecho aterrador. Las abejas africanas recuerdan al agresor y transmiten información sobre él a otras abejas a través de feromonas de alarma. Si molestaste una colmena hoy, mañana las abejas te reconocerán por tu olor y atacarán de nuevo. A mediados de los 80, las abejas africanas llegaron a la frontera de México. Cruzaron la frontera con Guatemala e invadieron el estado sureño de Chiapas. El gobierno de México sabía que venían, pero era imposible detener la ola biológica. Se crearon zonas de cuarentena, se intentó capturar los enjambres y se difundió información entre la población. Todo resultó inútil. Las abejas vuelan decenas de kilómetros en busca de nuevos lugares para anidar. Construyen sus colmenas en huecos de árboles, edificios abandonados e incluso en el suelo. Las primeras víctimas en México aparecieron pocos meses después de la invasión. Un granjero en Chiapas estaba cortando el pasto cerca de un viejo granero. No sabía que adentro había un nido enorme. La vibración de la podadora despertó al enjambre. Al hombre lo encontraron 1 hora después, cubierto por miles de abejas. Luego ocurrió una tragedia que conmocionó a todo el país. Un enorme enjambre de abejas africanas se había instalado en un árbol en las afueras de la ciudad. Cuando los residentes locales pasaban cerca del árbol, la vibración de sus pasos despertó a la colonia. Las abejas atacaron a todos los que estaban cerca. 28 personas sufrieron múltiples picaduras en todo el cuerpo. 10 de los afectados recibieron primeros auxilios en el lugar por parte del Servicio de Protección Civil. 18 personas tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia. Después de esta tragedia, el gobierno declaró un estado de emergencia en la apicultura. Se crearon brigadas especiales para retirar los nidos silvestres. Se implementaron reglas estrictas para los apicultores. Se inició una campaña masiva de educación, explicando a la población cómo actuar al encontrarse con un enjambre. Pero ya era imposible detener a las abejas. Para la apicultura mexicana, la invasión fue una catástrofe. Miles de pequeños apicultores se arruinaron en pocos años. Trabajar con abejas agresivas resultó imposible sin equipo y conocimientos especiales. Muchos simplemente abandonaron sus apiarios y quemaron las colmenas. La apicultura tradicional mexicana se basaba en apiarios familiares cerca de las casas. Los abuelos enseñaban a sus nietos a trabajar con las abejas sin mucha protección, porque las abejas europeas eran tranquilas. Con las abejas africanas eso no funcionaba. Cualquier movimiento descuidado provocaba un ataque. Pero entonces comenzó una paradoja que nadie había previsto. Las abejas africanas resultaron ser increíblemente productivas. Trabajaban más tiempo que las europeas, salían más temprano por la mañana y regresaban más tarde por la noche. Recolectaban néctar incluso con clima caluroso, cuando las abejas europeas se quedaban en sus colmenas. Una familia africana producía un 40% más de miel que una europea. Eran más resistentes a las enfermedades y a los parásitos. Los genes africanos les dieron inmunidad contra los ácaros que estaban destruyendo a las abejas europeas en todo el mundo. Las grandes empresas apícolas comprendieron rápidamente cómo aprovechar esta ventaja. Invirtieron en equipo profesional, capacitación del personal y apiarios remotos. Aquellos que lograron adaptarse comenzaron a obtener cosechas récord de miel. Las estadísticas fueron asombrosas. En 1980, México producía 40.000 toneladas de miel al año. Para el año 2000, la producción había aumentado a 57.000 toneladas. Fue un crecimiento del 42% en 20 años. México se convirtió en el tercer mayor exportador de miel del mundo, después de China y Argentina. La miel mexicana era valorada por su alta calidad, porque las abejas africanas recolectaban néctar de flores silvestres en regiones remotas a las que las abejas europeas no llegaban. Pero el precio de este éxito seguía siendo alto. Según datos oficiales, en 20 años murieron más de 300 personas en México por ataques de abejas africanas. Los datos no oficiales
Hablan de miles de víctimas, porque muchos casos en pueblos remotos no se registraban. Para el año 2025, las abejas africanas han ocupado un territorio que va desde Argentina hasta los estados del sur de Estados Unidos. Es la invasión biológica de un insecto más exitosa de la historia moderna. 26 reinas que escaparon crearon una población de billones de individuos, Nomamaxi. Pero esta historia también demostró la asombrosa capacidad de adaptación del ser humano. México no solo sobrevivió a las abejas asesinas, aprendió a aprovechar sus ventajas y a minimizar los riesgos. La tragedia se convirtió en un éxito económico, aunque pagado a un alto precio. Suscríbanse al canal y no olviden dejar sus opiniones en los comentarios.